La periodista Claudia Toro revela los delitos de la fiscal Marita Barreto, por los cuales debe ser suspendida de su cargo de inmediato. Escuchemos. Esta acusación gravísima en contra de la fiscal, cuestionada, denunciada y que debe ser suspendida de emergencia por lo que se sabe y ya salió a la luz. La cuestionada fiscal Marita Barreto, la que hizo que la repongan y la que creó este organigrama, aquí está la foto que lo prueba. El señor sacó el audio a la luz, que era lo que él tenía para protegerse. El único elemento protector que tiene alguien para demostrar que hay un hecho que es delictivo, que es punible y que a todas luces es irregular y que sí amerita no solo la suspensión e inhabilitación inmediata de Barreto, sino además un proceso penal, porque es un delito. Pero ¿tiene que ver con el actual accionar de la Fiscalía? Por supuesto que tiene que ver. Esta acusación gravísima en contra de la fiscal, cuestionada, denunciada y que debe ser suspendida de emergencia por lo que se sabe y ya salió a la luz. La cuestionada fiscal Marita Barreto, la que hizo que la repongan y la que creó este organigrama, aquí está la foto que lo prueba, en donde aparecía la señora Patricia Benavides, hoy ya inhabilitada, y ya están pidiendo que se reponga, se coloque ahí a su reemplazo. Esto por un lado, una mafia que a cambio de información te entrega una sopa de choros. Y esa sopa de choros es la que tú compartes con la audiencia que posees para poder mantenerte, entre comillas, tranquilo, de su lado, fidelizado y, como diría el cuento del Principito, la fabulosa historia, domesticado. Domesticar. Domestican periodistas, y siempre lo dije, solo que ahora tenemos una persona más, que es Carlos Paredes, que hace eco también el mismo modus operandi que yo ya había señalado y que también había hecho público con respecto a mi integridad y a mi seguridad. Porque también se acercaron personas, colaboradores y testigos protegidos que me alertaron de la situación contra mí, creando falsos escenarios delictivos, convenciendo a colaboradores que entrometan a alguien en versiones que no existen y que solamente lo dice un sujeto o una persona y eso genera un caso. Y como es un colaborador y todo es reservado, pues no sabemos a dónde mirar ni dónde encontrarlo para decir, oye, ¿estás hablando esto que es gravísimo? ¿Tienes una prueba? No, porque tampoco presentan pruebas. Hemos desnudado pacientemente casi todo este año las cosas aberrantes que hace esta fiscal, como argumentar de caso para poder pedir preventiva, en el caso de Mateo Castañeda y otros casos, colocar allí dichos de oídas de pasillos y ponerlo como argumento. Y eso es gravísimo. O en el caso que también pusimos todo el ojo y la lupa, porque justo estalla el tema de Andrés Hurtado cuando comenzaba a publicarse una secuela de sucesos informativos relevantes en el canal Huilas Televisión, en el dominical de Huilas Televisión, sobre los hechos de por qué se colocó al operativo Valquiria el nombre de un hotel de un pueblo donde ella fue encontrada por su entonces esposo. Y claro, ha dado una serie de respuestas que hoy vamos a desnudar. Ok, entonces, a tu juicio, quien no toque ese tema, en este momento, de todas maneras, sirve una mafia. Evidentemente. Evidentemente. ¿Y por qué en Huilas Televisión vemos que sucede esto? Y está cubriendo... No, nadie toca, excepto el dominical y Philip Butters, pero la excepción sigue siendo la de Ortiz. Él no habla de Barreto. Así como se ponen a decir y a criticar que la señora Magali Medina no habla de Andrés Hurtado en su momento, cuando estalló el caso, y que debió también decirlo, nosotros que conocemos este caso y ese trasfondo, que yo lo vengo investigando desde hace 7 años, personalmente, y el señor Vieira es testigo de eso, porque en ese tiempo era congresista. Yo he sido casi la única periodista que estaba contra todo lo demás y el grupo entero de los caviares
en el Congreso o no. Hoy la noticia está en lo que no se publica. Hoy la noticia tiene real, que estar, sí tiene que estar. Claro. Sí Pero tiene que hoy estar. la noticia está en lo que no se publica y lo que solamente medios valientes, periodistas independientes valientes están haciendo. Pero mi mayor preocupación, reitero, es sin quitarle importancia al caso de Andrés Hurtado, pero los están inflando de tal manera y lo van a seguir inflando de tal manera que traten de hacer que la Fiscalía se lave la cara Con este tema y oculte y sepulte todo lo que realmente es fundamental, que es estrictamente el caso Lavallato y sus ramificaciones. Ahora, les voy a contar un caso que ya lo hemos adelantado y lo hemos hecho público hace 3 meses. Yo les conté que justo pasó el Día de la Madre cuando una persona recibe una amenaza contra mí, una llamada, y la graba a la hoy denunciada y cuestionada fiscal Barreto. Yo hice pública mi denuncia porque dije también que cuando a mí ocurriera algo, una amenaza en mi contra, porque aquí ya estamos viendo cómo se fabrican escenarios delictivos, cómo se inventan falsos testimonios, cómo se pide a través de jueces prevaricadores que hagan allanamientos, que vayan a lugares a buscar quién sabe qué, el pelo de un gato, para poder argumentar que hay algo aquí. Y entonces, ya lo hemos dicho, lo hemos explicado muchas veces cómo es el accionar en este momento de esta ala de la Fiscalía y cómo nos hemos venido enfrentando periodistas que no le tenemos miedo y que no estamos con ninguno de los grupos y que no nos pesa la mano ni nos tiembla a la hora de cuestionar a A, cuestionar a B, cuestionar a C o cuestionar a D. No nos importa. Ningún grupo ni de lucha de poder no nos interesa. El caso del señor Carlos Paredes, que es el productor del dominical de Huilas Televisión, a quien conozco del mundo periodístico, nada más, es el caso que yo también presenté y lo dije para poder apelar a mi propia seguridad cuando yo conversé con mis abogados, porque una persona que es testigo protegido y una persona que es colaborador eficaz, que yo lo dije hace 3 meses, me había comentado que había estado presente cuando 2 personas de inteligencia de la policía, incluso que habían estado en el grupo de DIVIAC y que uno de ellos todavía pertenece, está allí, le había dicho que había un plan contra mí, un plan para atacarme, un plan para sembrar, como ellos llaman, para poder allanar, perjudicar la imagen de alguien, como en mi caso, sacarte en pijama y llenar las redes sociales con tu foto, con un traje de Winnie Pooh, y entonces sembrar un psicosocial en el colectivo del común de las personas, de decir, bueno, pues si allanan algo hay. Bueno, pues si alguien mueve un dedo o el Poder Judicial activa una orden, algo debe estar escondiendo. Y ese es el plan para atacar la imagen de una persona. Y lo mismo salió a denunciar el señor Paredes. El señor sacó el audio a la luz, que era lo que él tenía para protegerse. El único elemento protector que tiene alguien para demostrar que hay un hecho que es delictivo, que es punible y que a todas luces es irregular y que sí amerita no solo la suspensión e inhabilitación inmediata de Barreto, sino además un proceso penal, porque es un delito, al margen de quién sea la persona que viene siendo investigada y que ella brinde información de un colaborador eficaz del caso que está trabajando en el tema de la denuncia contra el otrora procesado por terrorismo Guillermo Bermejo. Es un delito contra la administración de justicia. Totalmente. Que también amerita una suspensión inmediata en sus funciones. ¿Por qué no se ha hecho? El caso es clarísimo. ¿Por qué no se ha hecho? Están las pruebas alcanzadas. Está demostrada la comisión del ilícito. ¿Por qué no se ha procedido a la suspensión?
Claudia. Voy a explicar el audio para poder escucharlo. Él, para poder probar este hecho específico, porque si él hubiera salido a contarlo, nada más, nadie lo hubiera creído, o si un grupo de gente le cree, automáticamente ella sale al 90% de la prensa, la cual ya sabemos que han enviado información relevante en los casos que ellos manejan, que el FICOD maneja, y es así como yo ya les he explicado también cómo funciona esta especie de mecanismos de filtración de información a cambio de una sopa de choros, que esa es el modus operandi para poder tener, como ya hemos dicho, domesticado a un grupo de periodistas que concentran el 90% de los medios de comunicación. Vamos a escuchar esta parte del audio en la que ella misma le pide a él tener mucho cuidado, mucha especie de reserva de lo que ella le estaba dando, de la información, y él le dice que sí, claro que lo va a hacer. Pero un año después, eso fue el año pasado, entiendo, en el caso del año pasado, antes incluso creo que asuma la señora Dina Boluarte, así fue, cuando ella todavía veía el tema, unos temas allí de investigación. En este caso, él le dice que sí, pero nadie sabía lo que iba a pasar luego. Y que luego él iba a desentrañar toda esta situación de su tesis, del caso Valquiria, del hotel, del nombre del operativo Valquiria que ya le coloca al operativo contra Patricia Benavides. Nadie sabía que iba a pasar eso y que Paredes finalmente iba a ser hasta denunciado por ella. Y él saca este as bajo la manga para poder demostrar cómo actuaba ella y el accionar delictivo, punible, tal y como lo menciona Hugo Guerra. Y además, en represalia, vamos a escuchar el audio. Sí, a los colaboradores nomás, sí, claro, que no se revele su identidad y los documentos que hay, por favor, no los muestre. O sea, son los informes con todos los anexos que se elevan. Ya. No los muestro, o sea, simplemente para informar. Para el manejo, sí. La información, evalúe y analice. Mire, lo peor que podemos hacer en cualquier estamento del Estado es empoderar a alguien con un poder omnímodo. No, doctora, es un insumo importante, pero nosotros somos tranquilos. Pero no, mire, ahí está lo que tenemos. Ya. Hay más, ciertamente, pero hay que desarrollarla, pues. Pero hemos llegado al extraño de la corrupción real. Cada vez es más, y ahora que han visto esto a nivel nacional, municipios, gente que se acerca y dice, cuando ya me trajeron otro congresista, ¿no? O algunos magistrados son flojos también dicen, no tiene que ver con un congresista, lo remiten, ¿no? Represalia a la publicación de este audio, ella sale en su radio favorita, donde nadie le pregunta nada. Mínimo debieron haberle preguntado por qué nombró el operativo Valquiria, el mismo nombre del hotel, este hotel de pueblo donde pasó sus temas íntimos. ¿Por qué? ¿Coincidencia? ¿Le gusta el nombre? ¿Se tatuó el nombre? No sé. Nadie le preguntó nada y ella, obvio, que se victimizó y dijo que todos estos temas personales de su vida, que fue un infierno, su vida privada. No, porque ella fue la que puso el tema en la portada. Pero adicional a eso, ella dijo que Carlos Paredes reveló que es una persona que trabaja con la policía. O sea, está revelando y aseverando una fiscal, jefa de equipo de investigación de fiscales, diciendo que él... Está traicionando su función de fiscal. Totalmente, porque está diciendo que él sí es un testigo protegido. Claro, él lo es un colaborador de la policía en un caso. Hugo, esto es gravísimo. Es gravísimo porque se atenta contra la administración de justicia. Se traiciona a un colaborador eficaz y a un testigo protegido. Se revela su identidad. Se revela su identidad. Poniendo en peligro su vida. Exacto. Y esto lo que amerita es una suspensión inmediata y una destitución del cargo, no solamente como fiscal, sino inhabilitación total para seguir participando en el Ministerio Público. Y más aún,
yo no entiendo por qué desde los sectores periodísticos no se ha hecho una campaña para respaldar tanto a ti, que ha sido amenazada, como al señor Carlos Paredes, porque se está atentando contra el derecho a la investigación periodística. Yo me solidarizo contigo y con Carlos Paredes. Sé lo que significa enfrentarse a mafias. Me enfrenté a 2 mafias antes, porque una cosa es hablar después del acuerdo. Antes del acuerdo de Odebrecht, fui el primero en protestar. Y también denuncié a la mafia pesquera, a los 300 barcos chinos, que recién ahora la gente reacciona. Eso me ha costado o que me quieran matar o que me quieran meter a la cárcel. Y yo entiendo lo que has pasado tú. ¿Y dónde está la Junta Nacional de Justicia? Que No debe de existe. actuar de oficio. No existe. Actúa de oficio cuando solamente los intereses le conviene. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Necesitamos, creo, una reestructuración urgente de todo el sistema judicial. Así es. Es fundamental. Ya los niveles operativos, los niveles funcionales y los niveles éticos del sistema judicial, pero particularmente del Ministerio Público, están por los suelos. Se necesita una reforma urgente, ya. Gracias, Hugo Guerra, por estar con nosotros. Roberto, para terminar este bloque, va ya después de la pausa, están en nuestros estudios el abogado Wilber Medina y el abogado Elio Riera para hablar todo lo que tiene que ver con muchas cosas que han pasado en el sistema de justicia por el caso Andrés Hurtado, pero también lo que está sucediendo en otros aspectos. Y vamos a hablar también del caso de Delia Espinosa, porque es la fiscal encargada ahora de investigar a la denunciada Barreto, que tiene que ser suspendida. Bueno amigos, como acaban de escuchar, así fue como la periodista Claudia Toro reveló los delitos de la fiscal Marita Barreto en su programa en vivo. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.